Bendiciones, bendiciones, buenas tardes a este su programa Revelado por Dios por aquí por Gasanta Digital. Estamos más que emocionados de compartir con ustedes una vez más y hoy con un tema muy interesante que a modo de introducción vamos a empezar el día de hoy y que luego vamos a terminar en el viernes próximo. Vamos a presentarnos cada uno de los chicos. Mi nombre es Gabriela Jorge, un placer estar con ustedes una vez más en una nueva entrega de su programa Revelado por Dios. Un fuerte aplauso, vamos a aplaudir. ¡Bravo! ¡Bravo! Chicos, ¿qué tal están? Bien, Dios me le bendiga, arrecien, suscríbanse, compartan. Dios bendiga primeramente, Dios bendiga al hermano Miguel que está desde su casa. Miguel la hermana, Blanco, Miguel Blanco. Sí, el hermano Miguel Blanco, usted sabe, y la compañera también Nilda Blanco. Con ustedes, con todos nosotros estamos aquí, Pedro Rodríguez, aquí en su programa, nuestro programa, en los revelados por Dios, en Gasanta Digital. Y también Dios bendiga a Montilla, al ingeniero Guzmán, a la rubia de la mariconada, también a Recia. Nunca se me olvida eso. También Dios bendiga al hermano Arturo también, que espero que no se me quede y que venga con su guardaespaldas también. Amén. Venga con su guardián, el hermano Arturo. Dios le bendiga. Tenemos un tema muy poderoso y Dios bendiga al hermano que está con nosotros también de la producción, el hermano Justino. Amén. Dios bendiga. Un aplauso al Señor por él. Justino. Esperemos ver al hermano Montilla y el hermano Espíritu Santo, que como que no sé, está como de vacaciones, como que cogió miedo. Y yo espero que me traigan a la pastora Fernández también, Kenia Fernández para acá. Vamos a esa élite, vamos a traer toda esa élite para acá. Claro que sí, para hablar sobre este tema, si realmente, verdaderamente, un pastor, ¿cómo es, Valdir? Si es bíblico que un pastor ponga normas en la iglesia por encima de la Biblia. Escritura. Así que Dios les bendiga a mis hermanos, shalom y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Antes de iniciar el programa queremos invitarle a que se suscriba si no lo ha hecho, denle a la campanita, comente, compartan con cada uno de sus seguidores, con cada uno de sus familiares para que nosotros podamos tener aquí un momento agradable. Comente sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Nosotros estaremos compartiendo con la audiencia todo lo que usted ponga ahí en la barra de comentarios. Así que shalom y vamos a iniciar a esto. ¿Es bíblico que un pastor ponga la norma en una iglesia? Espérate, antes de todo, sigan a la hermana Gabriela Jorge, que ella lanzó un lanzamiento de su disco en su canción. Una canción. Una canción, a Reci Varona. En su trayectoria, él es mi papá, amén. Ella es una de las guerreras que tenemos en este programa, el cual también en su carrera artística, sé que Dios la va a bendecir grandemente. Amén. También pueden seguirnos a nosotros, Pedro Fabio, evangelista por la misericordia del Señor, donde estamos también llevando un mensaje bíblico a diferentes lugares donde Dios nos envíe. Hemos ido ya a regiones de nuestro país. Estamos en la calle también, trabajando en la calle, en los hogares, a todo terreno. Y también tenemos aquí un maestro aquí. Ay, no le gusta que le digan así, no le gusta. Ay. Así es, señores, en nuestra plataforma digital usted va a buscar ahí en la barra qué dice las escrituras y nos vas a encontrar a nosotros. Tenemos varios temas ahí, ¿verdad? Dando discursos sobre eso, así que vaya, apóyenos y suscríbase. Él viene de Arabia, ¿oyeron? El rabino viene de Arabia de la Ureña. Arrecia. Vamos a ver, Vamos a iniciar, ¿quién empieza? Señores. Es bíblico que un pastor ponga la norma de la iglesia. Antes de iniciar, yo quisiera compartir lo que es una cita bíblica, ¿verdad? Claro. Para nosotros entrar en contexto de lo que son las normas de la iglesia. Esta cita bíblica se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 40. Vamos a leerla bajo la comunión del nombre de Jesús. Amén. Dice así: y con otras muchas palabras testificaban y les soltaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice aquí: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Tema principal aquí: y perseveraban en la doctrina
de los apóstoles. Vamos a entrar en llano ya. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Ya hoy me conoce. Ya hoy me conoce. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles, Pedro? La doctrina de los apóstoles, bíblicamente, la Biblia nos enseña, ya donde vamos a ir a la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, por los hallazgos que dejó Jesús como evidencia, principio bíblico, lo cual ellos se sostenían de esos principios bíblicos. Incluso muchos de ellos dejaron cierta costumbre, la cual ellos habitaban en esa costumbre para venir a Cristo. Incluso tenemos un ejemplo vivo. ¿Cuál es? El apóstol Pablo. La costumbre que él tenía, lo que él entendió que sabía, lo entregó por el Evangelio. Amén. ¿Para qué? Para asumir una asignación nueva. ¿Cuáles son esos principios? Bueno, tenemos los principios de la Biblia. ¿Cuáles son los principios que Jesús dejó? Por ejemplo, tenemos uno. Él dejó mandamientos. La oración. Exactamente. El ayuno, la Ajá. unidad. Ahí lo dice. Él dejó mandamientos. El versículo lo dice. Claro. Él dejó un mandamiento, una guianza para que la persona se pueda guiar. Y él lo dijo claramente, que el que quiere venir en poder, toma su cruz y síganle. Él dejó y dijo amar a su prójimo como a sí mismo. El caso está, y también te voy a explicarte algo, el apóstol Pablo hace mucho énfasis en su carta respecto a la guianza de un pastor, porque por ejemplo tenemos aquí en Primera de Pedro 5:3, donde dice, no abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlo con su buen ejemplo. O sea que lo primero que él tiene que hacer es ser ejemplo. Claro. Ser un ejemplo. Entonces, en el temas anteriores, tocamos lo que es el requisito de un buen obispo. Exactamente. Se tocó el requisito de un buen obispo, de cómo debe caminar. Y también entendemos de que son seres humanos. No son personas que lloran, que sufren por causa de la obra del evangelio, personas que se caen, que cometen errores. No el papel, como muchos han querido darle a entender, que son personas de que, Superman, que no van a rebalar, sino son personas que están sujetas a emociones y pasiones humanas. Uno de los principales fundamentos yo diría que es la predicación de la palabra. Eso fue lo primero que el Señor Jesús dejó, la palabra, la predicación de la palabra. Y en torno a eso estaba fundamentado toda esa doctrina de los apóstoles en la unidad, en la repartición de los panes. O sea, que ellos estaban unidos en oración, en ayuno y sobre todo la palabra de Dios era su fundamento principal. Exacto, su guianza. Totalmente. Nosotros en programas anteriores definimos, ¿verdad?, lo que es la palabra doctrina. Y hablamos que es un conjunto de enseñanzas. Muchas personas dicen, yo no predico doctrina. Pues si usted no predica doctrina, No predica nada. Porque una doctrina es una enseñanza. La iglesia está conformada por doctrina, dígase por enseñanza. Bien, entonces la doctrina de los apóstoles, como decían mis compañeros, estaba muy ligada a lo que decía Jesús. Nosotros tenemos que destacar era que los apóstoles no tenían una Biblia como nosotros la tenemos, número uno. Los apóstoles no tenían los rollos, no los tenían juntos como nosotros los tenemos, ellos tenían rollos aparte. Entonces, partiendo desde ahí, ellos predicaban la doctrina de los apóstoles, que dice cómo se partía el pan en la oración, en la Santa Cena o la Cena del Señor. Toda esa doctrina, dice el autor de Hechos, que ellos perseveraban, o sea, lo que se añadían a la iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿de dónde viene la doctrina de los apóstoles? Como decía mi compañero, viene especialmente de lo que Jesús había enseñado. Recordemos que Jesús vino a enseñar cómo verdaderamente se debe seguir los requisitos de la ley. Número uno, Jesús enseñó cómo se debe de orar. Jesús enseñó sobre la Santa Cena. Jesús enseñó sobre el amor. Y esa era una de las doctrinas de los apóstoles. Por eso, versículo más abajo, dice que ellos tenían todo en común y que los que tenían mucho vendían de lo que ellos tenían para darlo a los pobres, para compartirlo entre todos, porque esas fueron una de las cosas que Jesús dejó, ser generoso. Jesús da instrucciones, Jesús da doctrina, Jesús da enseñanza, y los apóstoles comienzan a multiplicar esa enseñanza, a proyectar esa enseñanza. Pues la iglesia primitiva seguía la doctrina de los apóstoles, dígase quién, la doctrina de Cristo. Sí. El apóstol Cristocéntrico. Pablo, claro, el apóstol Pablo, Pedro, Juan, que fueron uno de los principales apóstoles del Nuevo Testamento, nunca dijeron una doctrina fuera de lo que era la enseñanza de Cristo. De hecho, Pablo tuvo que durar cierto tiempo siendo instruido en esa doctrina, porque recordamos que aunque él seguía una fe, pero habían cosas que él hacía de forma incorrecta. Entonces él tuvo que durar un periodo
con aquellas personas que sí sabían, los apóstoles que habían estado con Jesús, guiándole y enseñándole cómo él debía hacer las cosas. Entonces, para él entonces seguir en la área de los gentiles propagando esa doctrina. Y que también hay algo importante, que cuando Cristo predicaba su mensaje, era dándole la gloria a su Padre como evidencia. Lo que el Padre le decía que hiciera. Exactamente, él en ningún momento se validaba de que lo que él hacía era por su propia cuenta, sino lo que era revelado por Dios. Ahora, lo que está revelado por Dios está basado en la Biblia. Nada de que no esté basado en la Biblia no puede ser aceptado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Por ejemplo, vamos a tomar 21 días de ayuno, de una orden, por ejemplo. 21 días de ayuno, pero no dicen el propósito por el cual se va a tomar. Entonces, ¿de qué forma, de qué manera? Porque en la Biblia, cuando Jesús ayunó, Jesús se dice el propósito por el cual Jesús ayunaba. Por el que Jesús oraba. ¿Por qué Jesús oraba? Porque tenía que predicar. Para que se manifestara la evidencia del milagro. Aunque el llamar ayuno a una congregación no sería como una normativa. Eso es, por ejemplo, en un año, algo que yo quiera hacer específico, pero normativas son cosas que ese pastor establece que tienen que ser reglas que se sigan siempre en esa congregación. Sí, claro que sí. Y que aparte de eso, no en que realmente, ¿qué te digo? Por ejemplo, mira, el ayuno, por ejemplo, si no se instruye bien al creyente, porque el ayuno está en la Biblia. Pero ahora vamos a ver de qué forma lo estoy introduciendo. Entonces, para que dé buen resultado. Porque, por ejemplo, tenemos la oración, por ejemplo. Nosotros, lo que está escrito aquí. Y lo que ya Jesús habló, ya Jesús lo dijo. Sí. Ahora bien, ¿qué el hombre le corresponde hacer? ¿Qué el hombre le corresponde seguir? Lo que Jesús dejó. Lo que Jesús dejó. Jesús todo lo que hacía era con propósito. ¿Cuál era el propósito de Jesús? De que las personas se salvaran. De que las personas conocieran de Cristo. Que se enfocaran a seguir a Jesús. ¿Cuál es una de las cualidades que Jesús dejó? De que no lo siguieran a Él, sino a su Padre. Hagan la voluntad de su Padre que está en el cielo. Cuando vinieron los hermanos y la madre de Jesús le dijeron, Maestro, tu madre y tus hermanos están aquí afuera. Y no fue que quizás, como muchos dicen, Jesús no lo recibió. Eso es mentira. Jesús no lo recibió. Ellos llegaron ahí, Baldwin, en Gabriel, llegaron ellos a visitar a Jesús. Y, no, Jesús no lo recibió. No. Jesús dio una enseñanza de quiénes eran realmente su familia y sus hermanos. Y ahí él habló de un patrón de lo que es la parte de la iglesia de Cristo. Que ya la iglesia se forma parte de una familia, la cual está realmente... Tenemos que recordar que una iglesia es una institución, ¿verdad? Rodeada de personas que tiene que tener reglas y normativas. No está mal que se coloquen reglas para la convivencia humana. Lo que está mal es que esas reglas y normativas se eleven al nivel de fundamentos. ¿Qué son los fundamentos? Lo que acaba de decir Baldwin, que están en la palabra de Dios, que es lo que Jesús dejó. Ahora, si hay normas, por ejemplo, que esa persona como líder, porque tener personas debajo de su cargo es bien difícil. Si para la convivencia humana, para una mejor convivencia, esa persona pone reglas que lo que hace es favorecer esa convivencia, yo creo que no está mal. Ahora, si esa persona eleva esas normativas a nivel de fundamentos, ya ahí hay un problema, porque no sería bíblico. Es importante eso, porque destacaste que hay normas, ¿verdad?, de la iglesia, pero también hay fundamentos de la iglesia que son cosas que no pueden cambiarse. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Antes de entrar en ese punto, yo quiero destacar 6 enseñanzas de Jesucristo, ¿verdad? Me entretuvo aquí, que son una de las doctrinas de los apóstoles. Primero es la fe en Cristo. Jesús siempre enfatizó en la fe. También enfatizó en lo que es el arrepentimiento. Jesús enfatizó en lo que es el bautismo. Enfatizó en guardar los mandamientos de Dios. También habló sobre el Espíritu Santo o Consolador. Y también habló sobre perseverar hasta el fin, que son una de las principales doctrinas o fundamentos de la iglesia desde el libro de los Hechos en adelante. Ahora, para otro tema, ¿cuál es la diferencia de norma, ¿verdad?, y fundamento de la iglesia? Yo entiendo que los fundamentos no son cambiables ni negociables. Como su nombre lo dice, fundamentos están
como pegado ahí, Son inmovibles, ajá, cimientos. Y las normativas son cosas que yo la puedo cambiar Relativa. a la conveniencia, ¿verdad?, de la sociedad que esté ahí, sea para mejorar o no. Por ejemplo, esa iglesia puede tener una visión, una misión y una visión que pueden modificar, pero hay cosas que son fundamentales que de la Iglesia Universal de Jesucristo que no se pueden cambiar. A eso es lo que yo llamo Principios. principios y fundamentos. Ajá. Excelente, Pedro, la diferencia. Hay algo muy importante en lo que es el principio y el fundamento, no se negocia, porque va incluido con tu salvación. Ah, En el exactamente. Son momento cosas y que te la pueden, hora que tú lo negocias, perdiste por completo tu salvación. te pueden. Las normas son relativas porque no afectan tu salvación, sino para la convivencia del ser humano en el lugar donde van a estar. Y otra parte muy importante, la iglesia somos nosotros. La iglesia somos nosotros, no son las cuatro paredes. Entonces tenemos que tener cuidado en esto. Las normas que un pastor o un líder, sea el presidente de un ministerio que quiera poner para la convivencia del lugar, pero no para tu salvación. O sea que si tú no la haces, por ejemplo, no estoy en el lugar donde hay reunión, pero estoy en mi casa. Si yo no la hago, no me está condenándome a mí de que soy un transgresor o que estoy pecando. Transgresor. ¿Me está entendiendo? Porque no va incluida en mi vida personal. Va incluida en el lugar colectivo donde se reúne la persona. Ok. Para que pongamos esa parte clara. Porque una cosa es yo poner en regla, por ejemplo, nosotros tenemos este programa, tenemos una metodología. Sí. Pero usted en su casa, usted tiene una manera, fundamento, su principio que usted no lo negocia. No, y que hay gente que se agarra, por ejemplo, de esto que estamos hablando, para revelar lo que realmente hay dentro de ellos, que es un espíritu de rebeldía. Exactamente. Y ellos están deseando, tú sabes, y todo lo que diga el pastor para ellos no puede ser porque ellos es lo que ellos digan. Y esa parte también hay que analizarla. Y hay que tener mucho cuidado cuando vayamos a informar o educar a las personas acerca de esto, porque hay gente que tiene su problemita, que se les revela su espíritu de rebeldía, que ya esas son otras cosas. Exactamente. Ahora, Mis hermanos, le invitamos a que se suscriba, que le da la campanita si no la ha hecho, comparta con sus compañeros, ¿verdad? Comente ahí en la barra de los comentarios. Este programa es, si es bíblico, que los pastores pongan normas en la iglesia. Esto hay que recordar que es una introducción. Esto es una introducción, señores, porque viene más. En el segundo programa nosotros vamos a destacar en la Biblia qué es su fundamento y qué era una norma. O sea, vamos a ver cuándo la Biblia dice es un fundamento. Ajá. Y cuándo los apóstoles se atrevieron a poner normas. Normativas. Pero que no son fundamentos de la iglesia. Porque hoy en día se confunde mucho la norma con fundamento. Y hay muchas normas que se tienen como fundamento y muchos fundamentos que se tienen como norma. Excelente. Y hay que destacar esto porque el fundamento, como decía mi compañero, no cambia a lo largo del tiempo. Sin embargo, las normas cambian dependiendo del contexto en el cual Y la tú sociedad. estés. Vamos a ver en la carta de Pablo de que él puso muchas normas, pero no las pone a todas las iglesias. Dependiendo de la iglesia en la cual Pablo se la estaba situación. dirigiendo, así también eran las normas que él ponía. Exactamente. Pablo nunca le puso las mismas normas a la iglesia de los Corintios, igual como se la puso a los Gálatas, fue diferente. Sin embargo, el fundamento del arrepentimiento, el fundamento del bautismo, el fundamento de la salvación era el mismo para todas las iglesias. Exactamente. Espérate, hay algo que no es negociable. ¿Cuál? ¿Tú sabes qué es lo que no es negociable? Que tiene que ser para toda la iglesia, como tú dijiste, para todos los principios. Que hoy en día se están enseñando que una persona que no está preparada pueden bautizarla sin ser procesada. Vamos a ver el bautismo. No estamos hablando de bautismo, estamos hablando de principios. Son fundamentos y principios de que en muchos lugares están Ya haciendo una cosas. iglesia que cambia fundamento ya hay problemas Ya, ahí. exactamente. Pero como el tema es de lo que puede hacer o no puede hacer un Prometemos pastor, traer el tema del bautismo. ahí vamos a hablar si el pastor puede impedirle. Claro, claro. Exactamente, a ver si un pastor puede prohibirle, por ejemplo, a ese miembro que vaya a Ágora Mall, que se coma unos espaguetis, que haga unos domplines con los jóvenes. Todo eso lo vamos a hablar, Entonces, señores. En el próximo, hay una parte que vamos a dar, que ya estamos culminando ya. Hay una parte que vamos a dar, yo quiero que los que estén ahí estén presentes. ¿Qué es? Por ejemplo, si a donde yo me congrego no haya servicio y haya una actividad y tú eres un miembro con madurez, un miembro con conocimiento, tú tienes la capacidad de ir. Y si tú vas, ¿qué sucede? Porque hay muchos que dicen, Sí, muchos que dicen que tú hay no pastores puedes, que no les que tú gusta no eso. puedes porque estás fuera de cobertura.
Oye, que tú no puedes, Muy que porque tú fuerte. estás fuera de cobertura. Que hay una cobertura que ¿Y que dónde diga dice, dónde habla la palabra de cobertura? ¿De qué? Esa ¿Entiendes? ¿Cobertura Entonces, de qué? hay que hacer un énfasis, porque recuerden que somos el cuerpo de Cristo. Ahora yo entiendo que si tú no tienes la capacidad, porque se lo vamos a tratar, Sí. si tú no tienes la madurez y la capacidad de ir a un lugar, a enfrentarte a lo que tú vas a ese lugar, No ok, vaya. es aceptable que te digan a ti que tú no, pero que si ya tú tienes la madurez para tú como moverte en tu ministerio, eso vamos a tocarlo. Sí. Así que comparte Eso va a estar y poderoso. suscríbete. Va a estar Así poderoso, que Dios te señores. bendiga. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Mi nombre es Pedro. Seguimos una segunda parte del tema. Así arrecie. ¿Qué Vayan. tema vamos a ver el próximo viernes? Bueno, vamos a desglosar ¿Qué en preguntas? la Biblia, ¿verdad? Vamos a desglosar en la Biblia la diferencia entre norma y fundamento. Y principios Vamos a ver las normas que hay hoy en día que están como fundamento. Yes. que son antibíblicos. Que son antibíblicos. El de rizado. Vamos a ver si... No sé. El de rizado, loco ella. Ay, No, la ay. Biblia dice. No se meta ahí. No es que se doctrina Gabriela. Muchas normas que hoy la iglesia Pero lo tiene ponen a como nivel de doctrina. fundamento. Vamos a ver si son bíblicos o no. Vamos a filtrarlo a través de la Biblia. La iglesia, nosotros Lo cogió. Ah, cogió tu Se micrófono. empoderó, se empoderó. Nosotros acostumbramos a decir, nosotros somos una iglesia bíblica, nosotros estamos regidos por la Biblia. Pues todas las normas Sana doctrina. que la iglesia tiene hoy en día, la vamos a filtrar con la negrita, la Santa Biblia. Amén. Sí, todo es por la palabra. Así que Dios te bendiga. Recia, nos Suscríbanse, vemos. señores, bendiciones. Compartan. Dios bendiga a Miguel, a Nilda, a Arturo y al ingeniero Guzmán, que se le quiere. Sí, esto es Montilla, lo lo revelado por Dios. Dios.